Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Hola, es un gusto. Cada día que nos encontramos con usted es un desafío poder llegar, abrir la palabra de Dios y juntos con Jonathan estudiar nosotros y compartirlo con usted, y le agradecemos muchísimo por estar ahí. Sí, definitivamente muchas gracias. Este es, el programa número 36, si no me equivoco en la cuenta, y nos complace mucho que esté estudiando la palabra de Dios junto a nosotros. Y si nos ha venido siguiendo durante la semana anterior, sabe que ahora estamos hablando sobre la oración. Y nos quedó algo. Nos quedó algo pendiente, sí. Bueno, siempre el tiempo es poco, y qué bueno, porque la palabra de Dios es mucha. Pero estábamos hablando de uno de los puntos sobre la confesión de 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Y terminando el programa no llegamos, entonces vamos un poquito allá a la Biblia. Porque hablamos de la confesión, pero en realidad podríamos explicar muchas cosas más. Hace años atrás, una persona que tal vez no entendía bien el tema de la justificación, me pregunta, ¿por qué cuando predicás a veces hablas sobre este o cual pecado, si los cristianos ya estamos perdonados? Bueno, eso es justamente un mal entendimiento de lo que es la confesión, porque la confesión me tiene que llevar a no pecar. Y justamente en el cristiano, el pecado es mucho más grave que en alguien que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo y porque Él vive en nosotros. Cuando vamos a 1 Juan, una carta hermosa que nos deja muchos mensajes, y lo que yo trataba de resumir el otro día, podemos ver claramente la palabra confesión aquí como confesar pecado. También la palabra confesión se utiliza para proclamar al Señor, como Romanos capítulo 10. Y podemos ver este principio de la confesión desde el Génesis en adelante, gente que conoce que está pecando. Pero en el versículo 9 dice, si confesamos, o sea, si nos ponemos de acuerdo con Dios. Recordemos que la palabra confesar viene de dos palabras griegas, homologeo, decir lo mismo o sentir lo mismo. Entonces, ¿qué siente Dios en cuanto a una mentira? Mal, ¿te imaginas Dios mintiendo? Ahora, cuando te empezás a imaginar cómo sería Dios mintiendo o Dios robando, el cristiano miente y con otra mentira tapa esa mentira para tratar de ser espiritual. Y uno de los graves problemas que enfrentamos en la confesión es que como no somos genuinos en nuestro estilo de vida, no somos genuinos al hablar con Dios en cuanto a nuestro pecado. Sí. Proverbios 28:13, si no estoy equivocado, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y lo hemos visto en diferentes personas en la Biblia, no me gusta decir personajes, que encubrieron pecado y no le fue bien. Y sabemos que todo va a salir a la luz aunque el pecado sea perdonado, porque judicialmente el pecado es perdonado, pero personalmente el pecado tiene que ser confesado. ¿Sabe que ahora estaba leyendo temprano, antes de salir para acá? Y creo que este versículo 9 del capítulo 1 de 1 Juan, lo hemos mencionado en varios programas, y tal vez no nos hemos ido un poquito más atrás a ver lo que viene hablando detrás, y tal vez me gustaría, ahora que estamos en este punto, que lo abarquemos un poco, porque el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y ya llegamos al punto de la confesión, pero definitivamente leyendo esto, es muy claro que vamos a llegar a pecar y va a haber un decaimiento en el momento en que perdamos la primera línea que leí, la comunión. Por supuesto, y otra vez nos habla de algo, la vida cristiana es algo práctico, porque podemos tener mucha teología en la cabeza, pero nada de práctica, entonces no nos sirve para nada. Es como una persona que sepa mucha medicina pero no la ejerza. Cuando veo a un paciente, de hecho, tengo un conocido que es patólogo, entonces él examina muertos siempre, o pedazos,
pero cuando tiene un paciente cerca no sabe cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque no es su especialidad. Si un cristiano se llena de conocimiento, pero ese conocimiento no lo lleva a la práctica, nunca va a adquirir sabiduría. Y vos venías leyendo eso y habla de andar en luz. Hay un contraste ahí también, eso Sí. es... Y el cristiano tiene que andar en luz. Pablo dice que tenemos que brillar como luminares en este mundo. Dejar de andar en luz no es una opción para nosotros. Lo bueno es que Dios sabía que íbamos a pecar. Por eso en el capítulo 2 dice que tenemos un abogado. Pero antes de llegar al capítulo 2, que dice que abogado que tenemos para con el Padre, pensando en confesar, una persona que encubre su pecado no prospera. Una persona que no confiesa va teniendo un proceso en su vida. Hay formas que a mí no me gustan. Por ejemplo, a veces llego a alguna congregación y alguien se parece, Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdón, conmigo que no se metan, porque su pecado no es el mío. La confesión es personal. Veo muy pocos ejemplos en la Biblia, como el de Nehemías, por ejemplo, donde hay confesiones congregacionales de todo el pueblo, pero no es para nosotros, porque la confesión del pecado es personal. Entonces, yo no veo ningún ejemplo claro en la Biblia como para que alguien se pueda parar en la congregación un domingo y decir, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y nos sentimos indignos. Eso es muy linda la verborragia, pero no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado es personal. Yo no puedo confesar el pecado de Jonathan, tengo que confesar el mío. No soy un sumo sacerdote para interceder por nadie. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, la Biblia es clara. ¿Por qué? Porque todos los días luchamos con pecado. Mi espíritu nació de nuevo, pero mi carne sigue siendo carne. Y cuando pienso en estas palabras, decir lo mismo, sentir lo mismo, veo dos atributos de Dios, fiel y justo. Pero por su fidelidad, Él tuvo que ir a la cruz, morir por mí. Su justicia hizo que pueda ser satisfecha la demanda de Dios de que el justo muera por los impíos, y yo adquirí esa justicia, pero el precio fue muy caro. Entonces, pensar en que no tengo que confesar o llegar a la noche para pedir perdón por todos nuestros pecados, no, tengo que entender, estoy perdonado, no quiero pecar porque estoy ofendiendo a Dios como mi mejor amigo. Por eso me adelanté un poquito más al capítulo 2, que veo dos palabras importantes. La primera dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque es muy interesante si seguimos la lectura del capítulo 1 y la avanzamos. En primer lugar, me escribe para que no peque. O sea que para el cristiano, otra vez, no es una opción pecar. Es lamentable. Desde que me levanto hasta que me acuesto, ofendo a Dios. Pero la idea es no pecar. Pero tenemos un abogado. Si buscamos la idea de la palabra abogado, es alguien que está al lado. Es la misma palabra que se utiliza en Juan cuando hablan del Espíritu Santo, del Paracleto. Es el abogado que está intercediendo por nosotros. Entonces, me imagino el diablo tratando de acusarme, pero a Jesucristo el justo diciendo, no, yo limpié su vida con mi sangre, yo estoy para defenderlo. Vos mencionabas algo de un libro que estabas leyendo, y como el libro tiene que ver con la oración, pero habla del diablo. Bueno, el diablo siempre va a querer acusarnos. Lo va a hacer ante el Padre, lo va a hacer con nuestra misma mente, nos vamos a sentir acusados continuamente, pero la confesión tiene que ser un estilo de vida. Y ese abogado es el que está intercediendo continuamente, porque la sangre de Cristo no pierde su poder. A veces decimos no perdió, no pierde, es vigente, pero no para abusar en el pecado. Por eso es tan importante entender, somos justificados, somos perdonados y tenemos que vivir. Y el apóstol Juan habla muchísimo de andar. Fíjate el versículo 6, por darte un ejemplo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 6 del capítulo 2. Y siempre es un andar, el andar del cristiano. ¿Qué más encontraste vos mientras lo leías? No, casi que yo me quedé bien fijo en esa idea de ese contraste que hay entre las tinieblas y la luz, y es
lo acabas de decir, y es cierto que nosotros ofendemos a Dios cada día, todo el día, pero el que de verdad es salvo y está en comunión con Él, definitivamente está llamado a andar nuevamente, y definitivamente va a andar en luz, y no va a haber tinieblas en esa persona. O sea, la cosa está ahí, el punto básico ahí también y importante a resaltar es, vea que dice, no practicamos la verdad, el que anda en tinieblas no practica la verdad. Obviamente no puede practicar la verdad si no está en comunión con Dios. Y lamentablemente la falta de enseñanza de la confesión es porque nunca entendimos bien lo que es el perdón. Pero una persona que practica el pecado como una continuidad, la Biblia dice que no es de él, o sea, no es cristiano. Si es un accidente, yo me gusta más la palabra incidente, si es un incidente está bien, le pasó, pero no tiene que volver a pasarle. ¿Por qué? Porque no puede ser una constante. Pero el apóstol Juan, escribiendo en el contexto de la Cena del Señor, hablando de pecado, dice que algunos están debilitados, otros enfermos y otros están muertos. Es mejor un hijo de Dios en la presencia de Dios, porque la salvación no se pierde, que una vergüenza para el Padre aquí en la tierra. Y vemos enfermedad espiritual que termina en enfermedad física y en muerte. ¿Por qué? Porque Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Eso es un absoluto. Dios no puede dejar sin disciplina, porque si no seríamos bastardos y no hijos. Entonces, este libro es maravilloso, pero bueno, yo dije que había dos palabras. La primera es abogado y en el versículo 2, propiciación. Por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Pero cuando hablo de abogado es alguien que se para al lado para defenderme. Y cuando hablo de propiciación, no es solamente para calmar la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor. No podemos presentar ese Dios enojado continuamente, sino que Cristo tuvo que ocupar ese lugar que ocupó en la cruz para satisfacer una demanda de que el pecado tenía que ser pagado, y fue pagado. Entonces, para dejar este punto en claro, ¿no? La confesión no es algo general. Llego a la noche y te pido perdón por todos los pecados. No, la confesión es detallada. Pequé en esto, Señor, mentí. Y lo arreglo con la persona a quien hice daño. Y esa es la parte más difícil. Dos cositas que siempre se discuten entre los teólogos. ¿Perdimos la comunión o perdimos la relación? Es un hilo muy finito que no tenemos toda la claridad para decir que esto es absoluto. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, el que está pecando no puede tener una común unión. La relación filial no se pierde nunca porque somos sus hijos. Pero si dos personas viven juntas, son amigos y tienen una discusión, van a pasar un par de días que no se hablan. Bueno, la consecuencia de un cristiano que peque y persiste en pecar, ¿se puede ver? Claro que se puede ver. Se siente triste porque contristó al Espíritu Santo, su conciencia se va adaptando a vivir en pecado, entonces va tomando decisiones de una conciencia que se va cauterizando, porque es una conciencia que está totalmente corrompida y adaptada. Entonces tenemos que pensar exactamente que Dios no puede ser burlado. Y pensar en los dos atributos, fiel y justo. Por su fidelidad todavía estoy sentado en esta mesa y puedo hablar con vos. Y por su justicia estoy viendo a un Dios satisfecho. ¿Por qué es tan generoso Dios? Por amor. Dios es generoso por amor, justamente por eso me salvó, por eso me justificó, y por su misericordia no hemos sido consumidos, a pesar de que día a día nosotros le vamos ofendiendo. Y podríamos tener... Yo tengo un versículo acá, tal vez para apoyar el punto que acabas de decir. El Juan 16, versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Me habéis amado y habéis creído. Ahora, es todo un desafío amar a Dios, porque le conocemos como Salvador, pero amarle, el amor de Él implicó
entrega incondicional, un ejemplo de vida de Él hacia nosotros, y el nuestro no puede ser menos. Entonces, el amor es el que sostiene cualquier organización o organismo, mejor dicho. El amor nos sostiene a nosotros, y por amor es que podemos estar donde estamos y tener la seguridad. Yo pensaba esto: ¿cómo nos cuesta confiar en Dios día a día? Pero yo tengo que confiar que mis pecados son perdonados. Si le confié la vida eterna, porque si me muero ahora digo que voy al cielo, lo digo con seguridad y con libertad, pero a veces me cuesta confiar el día a día. Y vi, y lamentablemente seguiré viendo, muchas personas que porque cayeron en algún tipo de pecado, le ponen grado a los pecados y van atravesando una vida de desdicha porque no pueden experimentar el gozo de Dios. Es una mochila, porque no solo tengo que saber que soy perdonado, tengo que sentir que fui perdonado y empezar a vivirlo. Si yo no entiendo que soy perdonado, mi vida no va a tener la posibilidad de disfrutar el gozo que viene de Dios. Entonces está excelente ese versículo, ¿no? Me parece si nos movemos al siguiente punto, los propósitos que estábamos viendo, y dice, tenemos unos 5 minutos más o menos, dice: la oración nos fortalece contra el pecado y la tentación. Sí, vamos a buscar algunos versículos en cuanto a eso, pero pensar que la oración nos fortalece en cuanto al pecado es pensar en el Señor Jesús cuando fue tentado. Y obviamente, definitivamente, nunca está en juego, el Señor no pecó, 100% hombre, 100% Dios. Pero ¿qué nos enseñó? Escrito está, escrito está, escrito está. Conocía la palabra de Dios, compartía la palabra de Dios, y ¿contra quién? Contra el mismo Satanás, que somos tentados por el diablo, sí, y también por nosotros mismos, por nuestro propio interior, pero claro que nos fortalece. Yo tengo por acá Mateo capítulo 26, versículo 41. 26, 41. De Mateo, sí. El Señor Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Justamente el pasaje donde dice: si puedes, pasa de mí esta copa. Donde en Lucas el Señor termina sufriendo una enfermedad donde su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y donde los discípulos reflejan mucho lo que somos nosotros en cuanto a la oración. Vagos. Las encontró durmiendo un par de veces. Vagos, se distrajeron. Velad y orad. Estar atentos, estar vigilantes, algo que nos cuesta muchísimo, estar vigilantes para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, totalmente, la carne es débil. El apóstol Pablo dice esto: no hago lo que quiero. Y muchas veces, porque no somos controlados por el Espíritu Santo, no hacemos lo que debemos hacer, hacemos lo que nuestro cuerpo pide. Más de una vez yo no me quiero levantar a la mañana. Mi cuerpo tiene ganas de seguir durmiendo, pero mi responsabilidad dice: tenés que levantarte, y el ánimo es una decisión de tu voluntad, arriba, pero estar alertas. Esta palabra estar alerta la podemos comparar con los que están haciendo guardia en el ejército o la policía, que tienen que estar mirando para todos lados porque no saben de dónde van a venir los enemigos. Bueno, yo tengo que estar alerta, y podría pensar en muchas cosas, pero viene a mi mente: ¿estoy alerta contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Sí. Y el estar alerta me va a ayudar también a cumplir lo que dice Gálatas 5:16, para que podamos andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, un pasito a la vez, controlado por Dios, que de hecho, si se perdieron esa parte, podrían ir a ver cuando hablamos del Espíritu Santo, pero es andar un paso a la vez. Y habla de orar para no entrar. O sea, es como poner un muro. Vamos a llegar a un momento en nuestro estudio, no hoy, donde vamos a hablar del orar sin cesar. Pero la oración es una actitud del corazón y no una actividad de los labios, que tenemos que aprender a ejercitar. ¿Nunca te sentiste frustrado porque oras poco? Sí. ¿Y qué sería orar mucho? ¿Qué sería orar mucho? Sí. No sé, creo que nada sería orar mucho. Yo creo que es un arma del diablo, más de una vez utilizada para hacernos sentir fracasados. Porque yo no sé lo que sería orar mucho para satisfacer la curiosidad de los hombres. Pero
Orar sin cesar es estar todo el día sabiendo quién vive en mí y con quién vivo yo. Entonces voy a orar sin cesar como un estilo de vida. Y si me va a acabar eso es que no puedo porque no oro tanto. Yo me tomo mi tiempo a la mañana para orar, me tomo mi tiempo a la tarde para orar, pero durante el día voy orando. De hecho, ese debería ser el punto de también, hablamos de confesión al inicio, y bueno, ¿cuándo confieso? Inmediatamente, si voy a estar orando sin cesar, debería inmediatamente ir al Padre y orar. Claro, porque la confesión tiene que ser en el momento que me di cuenta. Cuando viene a mi mente, pecaste, ahí arreglalo. De paso, como vas a estar limpio, vas a disfrutar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, tu deseo de pecar conociendo al Salvador tiene que menguar. Sí. Y es algo que lo vemos en toda la Biblia, ¿no? No nos queda más tiempo para abarcar en este programa un punto más que nos faltaba sobre este tema, pero Mañana. lo dejamos para mañana y le invitamos, como ya usted sabe, a seguirnos en redes sociales. Aparecemos como Capacitando a los Santos. Búsquenos por Canal 31, también en Telecable, en Canal 400. Y nos alegra nuevamente, gracias por vernos y nos vemos mañana. No deje de comunicarse con nosotros. Hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.